Vamos a, en el día de hoy, ver la primera de estas paradojas que confrontan al reino de este mundo con el reino de los cielos. Mejor dar que recibir. Pero, ¿cómo puede ser esto de que es mejor dar que recibir? ¿A cuánto les gusta recibir regalos? ¿A cuánto les gusta recibir afecto? ¿A cuánto les gusta recibir atención de las personas que le importan? Y recibir oportunidades y honra y reconocimiento. ¿Cómo puede ser que sea mejor dar entonces que recibir? Recibir es importante y es satisfactorio. Lo que la palabra de Dios apunta al decirnos que mejor es dar que recibir, que la verdadera plenitud reside en poder compartir. Ahora, la generosidad, y ese es el tema de esta predicación, en el mundo presente enfrenta algunas lógicas dominantes. El egoísmo es una de ellas, el egoísmo de vivir centrados exclusivamente en nuestros deseos, no teniendo ningún tipo de interés en las necesidades de los demás, la codicia de tener lo que otros poseen y no importa si realmente lo necesito, la avaricia de acumular y nunca poder ser saciado, en fin, todos estos disvalores están infiltrados en el mundo, en su sistema, mueven los hilos de las relaciones y están subyacentes en muchos de los sentires y los pensamientos del hombre. Por eso quiero hablarles de este principio espiritual clave. Más bienaventurado es dar que recibir. Un principio que nos recuerda en dónde está la verdadera bendición. Hechos 20:35 dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. En el mensaje del día de hoy vamos a aprender qué significa esto y cómo lo podemos practicar. Vamos a entender que la generosidad es uno de los atributos principales, más distintivos de Dios. Vamos a también entender cuáles son los principios espirituales que sustentan la dinámica de la generosidad acorde al reino de Dios y vamos a entender cómo la generosidad puede transformar nuestras vidas y alcanzar las de los demás. Amén. Acompáñenme en esta oración y vamos a entregar este tiempo al Señor. Dios, te damos gracias por estar un domingo más en tu iglesia, en tu casa. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta hora nos alinee, nos permita recibir tu palabra con gozo, con alegría, con fe. Toda voz de parte del enemigo que quiere en esta hora traer culpa, condenación, incluso distracción en el nombre de Cristo Jesús se calla ahora y nosotros disponemos nuestros corazones, nuestras mentes a tu palabra, Señor. Como siempre te pedimos, queremos ser buena tierra para la semilla de tu palabra. Te entrego mi vida y te pido, Señor, que solamente tú y nadie más que tú hable a tu pueblo en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por definición, la generosidad, y cuando digo la generosidad me refiero a la manera de Dios, es disponerse uno mismo a dar libremente por amor y sin reservas. Disponerse a dar libremente por amor y sin reservas. Ya vamos a ir ilustrando qué es lo que nosotros tenemos que entender por este acto de dar, por la acción de dar, ¿no? Pero por ahora centrémonos en esto, porque Dios nos llama a ser generosos, porque al serlo de esta manera, nosotros reflejamos su gracia a través nuestro. Cada vez que nosotros somos generosos, estamos reflejando a Dios. Somos luz al mundo, somos un faro. Ahora, la generosidad que nosotros practicamos es una respuesta en correspondencia a las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y esto es muy importante porque es la base de la generosidad. Nosotros somos generosos porque correspondemos a las bendiciones y a la bondad que Dios ha dado sobre nuestras vidas. Por lo tanto, la generosidad podemos decir que tiene origen en Dios. El origen de la generosidad está en Dios. Y esto lo podemos comprobar en un pasaje bien conocido. Juan 3:16 nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio generosidad, que dio
a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más bien tenga vida y vida eterna. Entregar a un hijo, wow, entregar a un hijo, especialmente al único Hijo que es perfecto, a cambio de personas que no son para nada perfectas, demuestran el nivel de generosidad de Dios, de nuestro Padre. Un nivel de generosidad que es supremo, que es divino. Y no solamente Dios nos ha dado la vida del Hijo, Dios también nos ha dado toda buena dádiva, toda bendición perfecta que desciende de lo alto. ¿De dónde proviene? ¿Quién es la fuente? Dios mismo, dice Santiago 1:17. Por ende, todo lo bueno de tu vida y de mi vida proviene de Él. No sé, nuestras familias, nuestros bienes, puede ser nuestro ministerio, pueden ser nuestras habilidades, nuestros talentos, incluso nuestros dones espirituales. Todo proviene de Él. Esto es algo que Jesús se lo recordó a sus discípulos al momento de encomendarlos a llevar el Evangelio, a predicar la palabra, a ir a liberar a los que estaban cautivos, sanar a los enfermos. Él le dijo, lo que ustedes han recibido de gracia también deben dar. Que han recibido salvación, sanidad, poder. En Mateo 10:8, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo dice esto, el pasaje de gracia recibir y de gracia dar. Dice, den tan gratuitamente como han recibido. ¿Y qué significa esto de decir tan gratuitamente? Que tiene que estar despojado de todo interés personal, que solamente puede estar motivado por la misericordia a los demás, que no tiene que tener bajo ningún punto de vista aspiraciones a reconocimiento o beneficio personal alguno, porque la generosidad nunca especula con el hombre. La generosidad siempre se corresponde con Dios. Hay una porción de la Escritura que nos enseña la dinámica de la generosidad. Y quiero leerla para después profundizar en 3 fundamentos. 2 Corintios 9, 6 al 8 y 10 al 11 dice lo siguiente. Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría, al dador alegre. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. La cita explora 3 fundamentos. Uno es espiritual, que podríamos llamarle principio. Otro tiene que ver con la ética, que apunta al corazón. Y el último es práctico y tiene que ver con las promesas y el resultado de las promesas. El primer principio, el que les decía, el espiritual, refiere a algo que todos conocemos bien, el principio de la siembra y la cosecha. Releo 2 Corintios 9:6, dice, pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Es decir, lo que recibimos regresa en absoluta proporción a lo que hemos sembrado. Y sembrar o dar es igual en este caso, es un acto que está completamente sujetado al nivel de fe. Dice que lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Y que el que mucho siembra, mucho cosecha. Así como el agricultor siembra y lo hace confiando en que su siembra va a producir cosecha, nosotros también en nuestras acciones de generosidad somos llamados a confiar en que el que va a hacer la obra es Dios. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, el agricultor retuviera las semillas por egoísmo, por temor, por dudas? ¿Qué sucedería? 1, no habría ningún fruto. Y 2, no habría ninguna cosecha.
Trasladen esto a la vida de un creyente. Trasladen esto a la vida y al propósito de una congregación. ¿Qué pasaría si no sembráramos acciones de generosidad? No habría frutos y no tendríamos ningún tipo de cosecha. Pero así todo, el agricultor lo que hace es sembrar confiando en un proceso que, si bien no controla, entiéndanme, o sea, se puede dedicar a la siembra, pero no puede controlar que crezca acorde a cómo le espera, se dedica confiadamente a la siembra porque cree que va a producir un resultado. De igual manera, nosotros somos llamados a tener acciones de generosidad confiando que el que va a completar la obra, ¿quién es? Dios. No haciendo ningún tipo de especulación nosotros con las personas, sino más bien siendo correspondientes con la generosidad que Dios nos ha mostrado a nosotros. Dice John Piper que la generosidad, pues John Piper es un importante pastor y teólogo estadounidense, que la generosidad es una evidencia tangible de una fe que es invisible. ¿Alguna vez alguien de ustedes ayudó a una persona no vidente a cruzar la calle? Levanten la mano quienes lo hayan hecho. Ok. ¿Y por qué lo hicieron? Para ayudar a esa persona, para que cruce segura, para que no tenga ningún problema, ¿no? Y si tanto les importaba la seguridad, ¿por qué no lo acompañaron hasta donde iba? ¿No? Hay muchas razones. Ahora, este ejemplo nos muestra dos cosas. La primera, que nuestra parte es sembrar. Detener la marcha por donde vamos, ver la necesidad del otro, cruzar del otro lado a donde está su necesidad. Hasta ahí llega nuestra parte. Y el resto del camino depende de Dios. Él es quien hace la obra. Lamentablemente hay muchas personas que no son generosas. Y no son generosas porque sienten que la vida o los demás no han sido generosos con ellos. Uno le pregunta, ¿por qué eso es así? ¿Por qué estás cerrado a esto? Y te dicen, yo no voy a hacerlo por los demás lo que nadie hizo por mí. Sistema mundo hablando. Conveniencia. ¿Correspondencia con quién? ¿Con Dios? No. Con el hombre. Pero el reino nos invita a vivir de otra manera. Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Muy, muy parecido a lo que leíamos de Corintios. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Dice, den y recibirán. La medida de lo que den determina lo que reciben. Hay personas que no dan amor porque dicen que no han recibido amor. Pero ¿qué dice acá? Si querés amor, ¿qué tenés que hacer? Sembrar amor. Si querés afecto, ¿qué hay que hacer? Sembrar afecto. Si querés amigos, ¿qué tenés que hacer? Sé un amigo para alguien. Si querés, no sé, una mejor iglesia, sé un mejor miembro. ¿Me estás entendiendo? ¿Querés una mejor familia? Sé un mejor padre, esposo, hijo, hermano. No esperes a que alguien haga por vos aquello que Dios ya te llamó a hacer por alguien. Tomá el ejemplo de este ministerio, bien simple, conocido por muchos de ustedes. De la nada, de una semilla minúscula, del deseo de darle de comer a una persona que ni conocíamos, lejos de la vista de quien sea, pero delante del Señor. ¿Y cómo termina eso? Sin ninguna especulación, créanme. O sea, todavía hay días que digo, wow, estoy yendo a una iglesia que pastoreo y que llevo adelante con personas que amo. Sin ninguna especulación, pero aquí estamos. Las cosas que nosotros hacemos, las obras de generosidad, tienen un potencial, amada iglesia. ¿Me entendés? El segundo fundamento, como les decía, es más bien de orden ético y apunta al corazón, a lo que se propone el corazón, la intención del corazón al momento de llevar a cabo obras de justicia. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría.
Ahora yo te pregunto, ¿cómo te sentís cuando tenés que poner la mesa familiar? ¿Cómo te sentís cuando tenés que cuidar a tus padres? ¿Cómo te sentís cuando te toca limpiar la iglesia? ¿Cómo te sentís cuando tenés que pagar la cuenta? ¿Cómo te sentís? ¿Tu corazón está alegre? El corazón que agrada a Dios es el del dador alegre, porque está motivado en la gracia del Señor y es por eso que puede dar libremente y con gozo. No lo hace por necesidad, no lo hace por obligación. Ahora, pueden preguntarse cómo se hace para tener un corazón alegre al momento de dar. Es una pregunta completamente válida. Y para mí existe una sola respuesta posible. Y es conectando la acción de generosidad con la gratitud a Dios. Si no, no hay manera de que el corazón se alegre. Si no conectas tu acción de generosidad con gratitud a Dios, no vas a poder nunca hacer con alegría. La gratitud y la generosidad se pueden retroalimentar de una manera que nosotros no imaginamos. La gratitud alimenta la generosidad y la generosidad multiplica la gratitud. Lo vuelvo a decir porque es importante. La gratitud alimenta la generosidad y la generosidad multiplica la gratitud. Es el círculo vicioso de la gratitud y la generosidad, que nos acerca a las personas, nos acerca a Dios y transforma nuestro corazón. Que ahí es donde está verdaderamente la causa detrás de todo esto. Muchas veces uno escucha a personas que en un corazón que no puede expresar gratitud dice: yo no voy a ir el único día libre de mi semana a la iglesia. Pero un corazón agradecido comprende y responde y dice: ¿cómo no voy a dedicarle parte de mi tiempo al Señor cuando Él me regaló la eternidad con Él? Muchas veces un corazón ingrato dice: no voy a dar el diezmo, es demasiado. Pero un corazón agradecido reflexiona y avanza y dice: ¿cómo no he darle el 10% de lo que tengo si el 100% de lo que tengo viene de Él? Dios ama al dador alegre porque lo mejor de su ofrenda no está en aquello que puede ser medible. Cuestiones materiales, tiempo, esfuerzo, no. Dios ama al dador alegre porque lo mejor de su ofrenda reside en el espíritu y en el corazón con el que da. Porque dar con libertad y gozo, si bien bendice al que recibe, sobre todas las cosas, transforma al que da. Cuando alineamos nuestros corazones con nuestras acciones, estamos dando testimonio de lo que hay en el corazón de Dios. Y la Biblia nos dice que a Dios le complace, le hace muy feliz darnos el reino. ¿O no es así, manada pequeña? Cuando alineamos nuestros corazones a nuestras acciones, nosotros damos testimonio del Dios al cual servimos. El siguiente fundamento es el último, el práctico. Como les decía antes, tiene que ver con lo que nosotros hacemos con nuestra siembra, lo que Dios hace con nuestra siembra y lo que nosotros hacemos con nuestra cosecha. Este es el tercer fundamento y lo leo en 2 Corintios 9, 10 y 11. Y dice: y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos. ¿Oíste? Para que ustedes sean enriquecidos en todo, para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Hay algo que es maravilloso. Cuando aprendés a dar, terminás descubriendo que finalmente tenías más para seguir dando. Eso es una bomba. A mí me voló la cabeza. Muchas veces en mi vida yo lo he experimentado. Cuando fui más rápido para dar, más rápido recibí y más tenía para dar. Dios no solo nos devuelve lo que nosotros damos, Dios también aumenta, incrementa lo que nosotros podemos dar para que podamos bendecir más y más y más. Llámese bienes, amor,
tiempo, servicio, familia. Fíjate lo que pasa cuando Dios llama a Abraham, cuando Él lo llama para fundar en él su nación, su pueblo. ¿Qué es lo primero que le dice? Te bendeciré y serás de bendición. Sin embargo, el mundo te dice, esto que vos tenés, tu bendición, si vos la das, si sos extremadamente generoso, te restás, perdés. Mientras que el reino de Dios te dice, si vos das, si vos sos generoso, sumás, ganás. Son dos lógicas completamente distintas. La cita decía algo muy interesante. Aquel que da semilla para el que siembra y pan para el que come. ¿Qué nos enseña? Que en su generosidad Dios le da pan al que come para que no tenga hambre, pero que le da semilla al que siembra para que nunca le falte. Entonces cada uno elige de dónde va a estar. Cada uno elige. Yo creo que Dios no le da la semilla al que tiene hambre porque si se la come, chau, no hay más siembra. Hay gente que come semillas y no siembra. Que cuando se le da semilla, se terminó. Entonces esa gente termina siendo el que recibe el pan. Pero hay gente que cuando Dios le da semillas, le pone semillas en las manos, siembran, están siempre con las manos en el arado, siembran mucho, cosechan mucho y Dios le da abundantemente para que sigan dando. ¿Entendés la lógica? Proverbios 11, 24 y 25 dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prosperará. El que es generoso prosperará. Y esto se ratifica en la Biblia. Hay historias que nos lo demuestran de una manera impresionante. ¿Qué pasa con la viuda de Sarepta? Esta mujer que con lo último que tenía le da de comer a Elías, al profeta, y en un tiempo de escasez, en un tiempo de hambruna, el Señor le provee tremendamente y no pasa necesidad. ¿Te das cuenta? El niño que lleva su desayuno, sus panes y sus peces, y cuando lo pone en las manos de Jesús, ve cómo se convierte en un banquete para miles. ¡Wow! Qué increíble, ¿verdad? Así es como funciona el reino de los cielos. Y es por eso que el generoso, es decir, alguien que ya se le reveló, alguien que ya entendió, alguien que se despegó de los intereses personalistas del sistema mundo, jamás desestima la semilla que tiene en sus manos, porque sabe que al final de cuentas, al final de todo, quien hace la obra es Dios. Amén. Sin embargo, muchos dicen, yo voy a ser generoso, ya voy a tener para dar cuando tenga suficiente. ¿Y entonces qué vas a dar? De lo que sobra. Muchas veces el avaro se autoengaña. El avaro prefiere no dar porque piensa que en algún momento va a llegar a tener lo suficiente y eso jamás va a suceder, ese vacío no se llena. Jesús estaba en el templo y veía cómo unos hombres iban y llevaban las ofrendas al alfolí. Hombres ricos ponían sus ofrendas. Y en uno de esos momentos pasa una mujer, una viuda pobre, que llama la atención del Señor. Y Él aprovecha este momento para darle una lección a sus discípulos y les dice lo que leemos en Lucas 21, 3 y 4. Entonces dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha hecho más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobraba. Pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Como aprendimos hasta ahora, nuestra generosidad demuestra nuestra fe, expone nuestro corazón y determina nuestra recompensa. Nuestra generosidad. Si sos generoso, vos podés confiar que eso es algo que nunca va a pasar desapercibido a los ojos de Dios. Y oíme bien, esa es la única mirada que importa. Esa es la única mirada que te tiene que importar. Sin embargo, hay personas que muchas veces dan porque buscan reconocimiento. Y Jesús en Mateo ya nos advierte de este engendro de la vanidad, ¿no? Él dice en Mateo 6:1,
Dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está en el cielo. Entonces pregúntate, ¿mi generosidad en quién está centrada? ¿En agradar a Dios o a los hombres? ¿En agradar al pastor, a los hermanos de la iglesia o en agradar a Dios? ¿En agradar a mi esposo, a mi esposa o en agradar a Dios? La respuesta te va a ayudar a determinar si esa generosidad puede perdurar, si se va a sostener en el tiempo. La generosidad del reino tiene estándares muy altos y uno de ellos es el del anonimato. La Biblia dice que la mano izquierda no tiene que saber lo que hace la derecha. De esa forma, lo que hace nuestro Señor es resguardar las intenciones, las motivaciones y las aspiraciones del corazón. Ciertamente, la generosidad nos discipula. La generosidad es mucho más que acciones desinteresadas, acciones aisladas. La generosidad es un medio que Dios utiliza para transformar nuestro corazón. Eso es la generosidad. Nos discipula porque nos ayuda a poner a Cristo primero. Y creo que eso es algo que te podría aseverar fácilmente el joven rico, ¿no? Este muchacho que se acercó al Señor, a Jesús, y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dijo, bueno, despojate de esos bienes, dáselo a quienes lo necesitan, hacé tesoro en el cielo. Hacé tesoro en el cielo, sobre todas las cosas. Luego ven y sígueme. ¿Te das cuenta cómo la generosidad nos disipula? La generosidad nos disipula porque nos rescata del aislamiento, de la apatía, hermano. Podemos verlo en la parábola que el Señor cuenta del buen samaritano. Un tipo que va por el camino, se encuentra con otro que lo habían robado, que lo habían reventado a palo. Estaba todo lastimado, todos le pasaban por delante. Pero el buen samaritano, ¿qué hace? Detiene la marcha. La parafernalia del mundo se para si es necesario ser generoso. Hay veces que no va a haber mañana para hacer acciones que Dios demanda. Dios, hay lugares en los que te puso a vos y no a otro. Y le ruego al Espíritu Santo que lo veas. Y este hombre se detiene, entiende la importancia. Por eso el Señor lo usa para ilustrar, para ejemplificar. Y lo cura, y le da un lugar donde alojarse, y cubre sus necesidades. La generosidad disipula porque modela nuestro carácter y cambia nuestros afectos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Si no, fíjense en Zaqueo, un recaudador de impuestos, reconocido por todos por el nivel de codicia con el que vivía. Cuando tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia radicalmente y dice que devolvió todo lo que había robado. Lo devolvió y lo repartió. Y entonces se convirtió en un seguidor de Jesús. La palabra de Dios dice, por gracia ustedes son salvos. ¿Y qué te hace pensar eso? Reflexiona conmigo en esto. ¿Qué te hace pensar en que por gracia hemos sido salvos? En Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Venga la banda, por favor. Y vamos a ponernos de pie, que ya estamos terminando. No te distraigas. Un regalo sin mérito, ¿qué es? Gracia. Eso es un regalo sin mérito. Eso es generosidad por parte de nuestro Dios. Y muchas veces ser generoso, practicar la generosidad, conlleva sacrificios. Dios bien sabe de eso, de los sacrificios que implica la generosidad. Fíjate, dice 2 Corintios 8:9, ustedes conocen ¿qué? La gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes
Se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Por amor a ustedes, por amor a los demás. Eso es lo que se necesita para estar dispuesto a los sacrificios que demanda la generosidad. Amor al prójimo, con eso alcanza. Eso hizo que el Señor descienda de su trono, se haga semejante a nosotros, viva en un cuerpo mortal y vaya hasta la muerte, y una muerte de cruz. Amor al prójimo. Si el epicentro de nuestra generosidad está inspirado en Cristo y se basa en el amor al prójimo, cada acción que nosotros hagamos, por grande o pequeña que sea, nunca se va a quedar sin fruto. No desestimes la semilla que está en tus manos hoy. Iglesia, oíme. No desestimes la semilla que el Señor puso en tus manos. Vos sos una semilla del reino. No lo desestimes, porque tenés la capacidad de reflejar esa entrega de Dios. Si hay gracia. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y reflexiona en la presencia del Señor. ¿Qué cosas son un obstáculo para que vos puedas vivir una vida de generosidad? Oíme, este mundo te va a desalentar, todos los días. Todos los días te va a desalentar el mundo a que vivas en generosidad. Te va a hacer tener temor a dar. Te va a llevar a prejuiciar cuando das. Este mundo va a desalentar constantemente los deseos de generosidad que brotan de ese nuevo corazón que Dios te ha dado. Va a sembrar especulaciones de todo tipo. Pero despegate y apegate al reino de los cielos. Sembrá. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que nos ayudes a entender lo importante que es ser generosos. Seguimos a un Dios de misericordia, predicamos a un Dios de compasión. Y estamos en un mundo que gime por la necesidad de que los hijos de Dios sean manifestados. El testimonio de generosidad. Ayúdanos a entender, Señor, que hay más bendición en dar. Ayúdanos a no ser parte de un mundo que todo el tiempo quiere recibir. Inspíranos a dar, a darnos, a confiar en que cada cosa que hagamos con un corazón bien predispuesto tiene el potencial de transformar nuestra vida y bendecir a los demás, Señor. Si es un asunto de fe, yo te pido, Espíritu Santo, que traigas convicción a los corazones, que no teman, que den sin dudar. Si es un asunto del corazón, Espíritu Santo, anima, inspira a que se dispongan, a que se propongan a ser generosos. Y ayúdanos en la mayordomía, Señor. Cuando venga el tiempo de cosecha, ayúdanos a seguir teniendo las manos en el arado, a ser personas dedicados al campo del Señor porque hay mucha mies. Ayúdanos a estar ahí, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que quites toda experiencia negativa en el dar. Toda herida que sea ahora sanada por el Espíritu Santo, que cierre esa etapa. Personas que han dado en congregaciones y no han tenido buenas experiencias. Personas que han abierto las puertas de su hogar y no han tenido buenas experiencias. Personas que han dado, Señor, a un hermano y no han tenido buenas experiencias. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que cierres etapas en sus corazones y los animes una vez más a ser generosos. Que pongan sus ojos en ti, Jesús, que entiendan que la correspondencia es con Dios, que va más allá de lo que tocó en casa, con la familia y sus carencias, con la familia y sus necesidades, que entiendan que se revele que tiene que ver con el único que se dio sin medida, Señor. Trae convicción, Señor.
lleva carga a los corazones. No nacida de la culpa, sino movida por la compasión. Lo mismo que te mueve a ti, Señor, la misericordia. Desde tus entrañas, Señor, te mueve la misericordia. Mueve a tu pueblo en amor, Señor. Que se dispongan a dar libremente, con un corazón alegre, Señor. Sabiendo que la cosecha vendrá, porque tú estás obrando, Señor. Que nadie tenga en poca estima el testimonio que tú traerás a través de sus manos, de su vida, de sus palabras, de sus acciones. Espíritu Santo, gracias. Ayúdanos a vivir siendo generosos. No importa cómo este mundo, Señor, se maneje, si hay que ser radicales, si hay que ser contraculturales, Señor, por amor a ti, lo haremos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.